Bienvenidos hermanos, bienvenidos a Iglesia Casa de Oración. Dios les bendiga a todos los hermanos que están conectándose, todos los hermanos que están en sus casitas. Que Dios les bendiga. La gracia del Señor con cada uno de ustedes, amén. Y todas aquellas hermanos, personas que de algún modo vean este video, esta enseñanza, esperamos que sea de mucha bendición para cada uno. Que Dios les bendiga en grande. Abre tu Biblia en Gálatas 5. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema Estad firmes en Cristo Jesús. El tema de hoy es Estad firmes en Cristo Jesús. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Así que abre tu Biblia en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Espero que la bendición de el Dios todo maravilloso te alcance, y esperando de que verdaderamente, amados hermanos, en este tiempo de prueba, en este tiempo de muchos cambios que nosotros estamos viviendo en todo el mundo como Iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros verdaderamente podamos pasar al otro lado de esta prueba firmes en Cristo Jesús. Otras palabras, de que a través de esta prueba nosotros hayamos crecido y estemos firmes siempre en el camino del Señor. Amén. Así es que espero que tengas tu Biblia ahí contigo y vamos a orar. Acompáñame a orar ahí en tu casa, amado hermano. Amado Dios, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Dios eterno. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias, bendito Dios, porque nos has revelado a Jesucristo. Gracias por Jesucristo. Gracias por la sabiduría, Señor mío, que ha sido, bendito Dios, manifestada, Señor de la gloria, para que nosotros podamos entender el Evangelio. Gracias porque lo pusiste de una manera simple y sencilla, para que todos los hombres, Señor mío, podamos, independientemente de la educación que tengamos, bendito Dios, podamos entender el Evangelio. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque esa sencillez de tu Evangelio, Señor mío, como tú lo pusiste, nos indica de que tú no haces acepción de personas y que tú, Señor de la gloria, te interesas absolutamente por todo ser humano sobre la faz de la tierra. Bendito Dios, gracias. Gracias por la sangre que fue derramada en el Calvario. Gracias, bendito Dios, porque esa sangre todavía es eficaz. Pareciera, Dios mío, que esa sangre acaba de ser derramada. Gracias, Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias por tu bondad. Gracias por tu piedad. Gracias, bendito Dios, porque Jesús se hace personal en cada uno de nosotros. Gracias porque Jesús, Dios mío, se hace, bendito Dios, parte esencial de nuestra vida. Y ese es el propósito, bendito Dios, que tú tienes con cada hombre a lo largo y ancho de este planeta. Gracias, Jesús, porque tienes el poder para cambiar corazones. Gracias, Jesús, porque tienes el poder para cambiar vidas, para cambiar mentes. Ayuda, Señor mío, en el nombre de Cristo Jesús, a que estemos firmes, Señor mío, en este maravilloso evangelio que tú nos has impartido, el evangelio de la gracia, el evangelio que vino, bendito Dios, después de la cruz a todo ser humano. Ayúdanos, Señor mío, a abrazarlo con determinación, con decisión, con esmero, Señor mío, con esfuerzo, con sacrificio. Ayúdanos, Señor mío, que el evangelio sea nuestro estilo de vida todos los días, bendito Dios. Aún en las horas de sueño, Señor amado, que tú estés ahí con nosotros. Gracias, Padre, que esta palabra que vamos a exponer el día de hoy, Señor amado, sea en nuestros corazones, hallando cabida, hallando, Dios mío, bendito Señor, el lugar que le corresponde. En cada corazón, Padre, cada corazón que escuche esta palabra, Señor amado, sea ese corazón, bendito Dios, bendecido en gran manera. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Entonces, Gálatas 5 dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Quiero que vaya siguiendo conmigo la lectura para que, porque esa es la clave de leer la escritura. O sea, la escritura no se lee así solamente como que estás leyendo un periódico, o la noticia ya está, ya, o un texto, o un email, lo que sea, un correo electrónico. No. La palabra se lee con detenimiento, poniendo énfasis
en las palabras que estás leyendo, de modo que el significado correcto de esas palabras salte a tu entendimiento. O sea, así se lee la Escritura para poderla entender, para poderla saborear. Amén, porque la Escritura es un libro vivo. No te olvides que cada vez que estás leyendo la Escritura, estás abriendo el corazón de Dios. Y estás conociendo a Dios, estás entendiendo a Dios, estás yendo en una intimidad con Dios. Es Dios hablándote por medio de su palabra. Tú podrás decir, pero no, es que la Escritura fue escrita por hombres. Sí, por hombres, porque es para los hombres. No fue escrita por ángeles, no fue escrita por... No, fue escrita a través de hombres. No por hombres, sino que a través de hombres. Esa es una diferencia. Y precisamente a través de hombres, porque el Evangelio y la palabra de Dios es para los hombres. Amén. Entonces Dios usa hombres para traer su Evangelio, para traer su palabra y declararla a cada ser humano. Ese es el instrumento, el medio son los hombres. Pero fue Dios no dictando, sino que inspirando. Eso da lugar a que cada hombre tenga su propia personalidad al escribir. Por eso es que nosotros, por ejemplo, en los 4 evangelios encontramos variantes de escritura, aunque expresen lo mismo y aunque estén hablando del mismo evento. Entonces, pero cada uno, si tú ves, por ejemplo, los escritores ponen Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Ezequiel, Isaías, Jeremías, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque Dios le da al ser humano, o sea, le dio en su soberanía una voluntad, una personalidad. Tú tienes tu propia personalidad y es única en el mundo y en todo el universo, es única. O sea, cada uno de nosotros tiene esa particularidad que viene producto de la creación inteligente de Dios. Entonces, al escribir, estos hombres manifestaron su propia carácter. Y lo puedes palpar, lo puedes ver cuando estás leyendo la Escritura. Pero inspirados por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando tú lees la Escritura, es un libro vivo. Es un libro real. No es un libro común y corriente como cualquier otro que vas a encontrar en la biblioteca. Bueno, ahora, ¿verdad? Muy poco visitan la biblioteca, pero es eso. O sea, la palabra es viva, es eficaz, es poderosa. Amén. Entonces, sigamos leyendo. Entonces aquí dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Y dice el 4, de Cristo os desligasteis. O sea, de Cristo se separaste, de Cristo te soltaste, te hiciste a un lado, dejaste a Cristo. Eso es lo que quiere decir desligasteis. Los que por la ley os justificáis, que está obligado a guardar toda la ley. Bueno, de la gracia habéis caído. Está bien ese término, es pesado. De la gracia habéis caído. El 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. El 6 dice así, porque en Cristo Jesús ni circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la llave de todo es la fe que obra por el amor. Ese es el vínculo perfecto. Vamos a ir después analizando los pasajes que estamos leyendo. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor,
que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Entonces vamos a analizar estos pasajes. Mira cómo dice la Escritura. Mira, cuando nosotros somos llamados al Señor, se nos revela Cristo a nosotros. ¿Te acuerdas cuando el Señor hizo aquella pregunta a los discípulos? ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces todos tenían una opinión. Algunos decían, bueno, la opinión que tenían ellos, la que decían primeramente, algunos de ellos, era la opinión pública. Entonces ellos habían como recopilado ciertas opiniones en la sociedad, en el público, en el medio ambiente donde ellos se movían. Y entonces mira qué cuestiones más raras, qué ideas más raras las que tenían. Y le dicen, bueno, algunos dicen de que eres uno de los antiguos que ha vuelto a la vida. Imagínate. Algunos dicen que eres Juan, que volvió a la vida. O sea, imagínate qué clase de ideas que tenía esta gente. O sea, volver a la vida y volver a hacer un ministerio. Entonces, esa era la opinión pública. Pero ahí le hizo Jesús la pregunta directa, ¿y vosotros? ¿Quién decís que sois? Por esas palabras. ¿Y ustedes? ¿Ustedes cuál es la opinión de ustedes? Porque eso es muy importante. Eso es muy esencial. Nosotros como cristianos tenemos que estar bien claros quién es Jesús y no tener ninguna duda al respecto. Obviamente no vamos a tener todo el panorama de Cristo, porque ese es uno de nuestros llamados, a conocer a Jesús, porque es imposible conocer a Jesús en plenitud, pero por lo menos tener lo que Él se ha revelado en la palabra de una manera correcta, que eso nosotros lo tengamos y nos hagamos una conclusión de quién es Cristo de acuerdo a las Escrituras. Y el mismo Espíritu de Dios nos revela, nos enseña a nuestro Jesús. Nuestro Jesús vino en carne, el Dios que se materializó en carne, que tomó forma de hombre y en ese cuerpo llevó el precio del pecado. En la cruz murió, vivió como hombre, fue tentado como hombre, ejerció su ministerio como hombre. Se llamó Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y su ministerio lo realizó como hombre y fue a la cruz como hombre y murió como hombre. Literalmente fue llevado al sepulcro y en cuerpo estuvo 3 días y 3 noches ahí, y al tercer día se levantó. Lo levantó el Espíritu Santo en cuerpo, no en espíritu, en cuerpo. Lo único que ahora ya un cuerpo glorificado, ¿verdad? Entonces, y ese es el Jesús de nosotros. Dice la palabra del Señor que si alguno dice que Jesucristo no vino en carne, el tal tiene el espíritu del anticristo. Porque una de las características del anticristo va a decir que Jesús fue un espíritu, un ángel. Entonces, a alguien que diga que Jesucristo no vino en carne y que no realizó su ministerio en carne y que no murió en carne y que no resucitó en carne, el tal tiene el espíritu del anticristo. No tiene una doctrina correcta. Ese es el número uno, ¿verdad? Ahora, lo otro es Cristo y. No, se sigue a Jesús únicamente. ¿Por qué? Porque Jesús no necesita absolutamente nada para acompañarlo o completar su obra. No, la obra de Cristo fue consumada en la cruz del Calvario. Por eso Él dijo, consumado es. Entonces, no se puede seguir a Jesús y decir, pero es que si no guardas esto, o no haces esto, o no cumples con esto, como complementándolo al sacrificio de Cristo. Escuche bien, al sacrificio de Cristo. No acepta ningún otro complemento. Entonces, ese es el Evangelio, ese es Jesús. Pablo lo predicó. Dice que él predicaba a Cristo crucificado. Amén. Ahora, otra verdad fundamental, de que la sangre está latente hasta el día de hoy. Esa es otra verdad fundamental.
En otras palabras, de que no solamente para aquellos, no. La sangre tiene la misma eficacia de hace 2000 y tantos años atrás. La misma eficacia para salvar, para sanar, para liberar, para sanar enfermedades, para salvar esencialmente. O sea, la sangre de Cristo tiene la misma eficacia hasta este día y la tendrá hacia adelante también. Otra verdad absoluta y fundamental, que la salvación únicamente ha sido por Jesucristo en todos los tiempos. Antes de Cristo era la promesa. Por eso aquellas enseñanzas en la ley de que había que sacrificar los corderitos. Por eso la promesa a Abraham. Por eso desde el inicio de la caída, el simbolismo de que Dios tuvo que matar un cordero o un animal para vestir al hombre y a la mujer después que pecaron. Y la misma manera de alcance a través de la predicación. Dice que la voz de Dios se paseaba por el huerto. Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán, Adán, ¿dónde estás? Lo mismo que hoy sigue haciendo Dios por medio de sus mensajeros. Arrepentidos y convertidos y se borrarán vuestros pecados. Es lo mismo. La misma manera de alcanzar al hombre ha sido desde su caída. Y la misma manera de salvación, el mismo Jesús. ¿Quién le enseñó a Abel, por ejemplo, a sacrificar de ese modo? El mismo Dios, Adán. Porque desde ese tiempo ellos entendieron que iba a venir el Redentor a morir por sus pecados. Lo vemos en el arca, en el diluvio de Noé. Jesucristo hace una simbología cuando está hablando de sí mismo, y dice así: yo soy la puerta, quien por mí entrare será salvo. Por eso es que Jesús fue y se presentó a esa generación en los días que estuvo muerto, fue en espíritu, se presentó y les dijo: yo era el arca que Noé les anunció, pero ustedes lo rechazaron. La palabra del Señor nos enseña eso. ¿Por qué? Porque la salvación siempre ha sido la misma, todo el tiempo. Jesús. Porque si la ley salvara, o cualquier otra justicia humana salvara, entonces ¿para qué hubiera venido Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Entonces se hubiera quedado con la ley, o se hubiera quedado con la justicia de los hombres y las obras de los hombres. Esos hombres que fueron salvos antes del Gólgota, antes de la muerte y la resurrección de Jesús, todos esos hombres, hasta Génesis, todos esos hombres que fueron salvos porque creyeron en que un día Jesús iba a venir a morir por sus pecados. Y esas obras que hicieron manifestaban que ellos creían en Jesús. No fueron las obras que los salvaron a ellos, fueron las obras que hacían ellos en Jesús. Eso daba testimonio de que ellos creían que el Mesías iba a venir a redimirlos, pero no eran las obras, era la fe que ellos tenían en el que iba a venir a morir por sus pecados. O sea que en la misma manera que nosotros creemos hoy en día, la misma manera que nosotros creemos hoy en día. Hoy ya nosotros creemos que Jesús vino, murió y resucitó. Eso es lo que creemos. Aquella gente creía que Jesús iba a venir, iba a morir y iba a resucitar. Y los que se salvaron estando con Cristo, como por ejemplo aquel ladrón, de la misma manera. Y la gente que creyó, que lo conocieron cuando él estaba predicando su evangelio, de la misma manera fueron salvos porque creyeron en él. Entonces el hombre solo se salva por Jesucristo. No hay otro camino, no existe, nunca ha existido ni nunca existirá, porque no es posible salvarse de otro modo, no es posible. No es posible, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces para una persona pagar por su pecado tendría que morir,
pero no paga su pecado porque lo que hace es morir por las consecuencias de su pecado. Entonces tampoco tiene una oportunidad de morir y alcanzar salvación, tampoco, porque si muere, muere porque es culpable de muerte. Entonces no hay posibilidad de salvarse de ninguna otra manera, no existe, ni nunca ha existido. Abraham creyó a Dios y su fe fue contada por justicia. ¿Qué creyó? La promesa que le hicieron. Ahora, la promesa que le hicieron tiene dos significados, o tiene dos niveles, como le querrás llamar. Número uno, un nivel físico, que es Isaac, y otro, un nivel espiritual, que es el Mesías, que es Cristo Jesús, que iba a venir por su simiente. Entonces, cuando Abraham creyó que Dios le iba a dar un hijo, no solamente está creyendo en Isaac, que iba a venir, él está creyendo también que en su descendencia iba a venir Jesús. Por eso es que a Jesús le decían hijo de David. En otras palabras, hijo de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que le hicieron a Abraham y la promesa que le ratificaron a David. Entonces ese es nuestro Jesús, es nuestro Salvador. Entendamos, no hay otro camino, no ha existido, ni nunca existió antes. ¿Qué pasaba con la gente que moría antes? Iban a un lugar que se llamaba el paraíso, el seno de Abraham, perdón. Se llamaba el seno de Abraham, estaba en el centro de la tierra, a un lado del infierno. Y había una cima era un abismo, no una cima para arriba, sino una cima con S, para abajo. Entonces, ¿qué pasaba? Que todas las personas que morían anteriormente iban a ese lugar, al seno de Abraham. Por eso es que cuando Jesús le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, se refiere a ir a encontrar a esta gente. Y Jesús llegó y llevaba al hombre que había creído con él ahí. Se presentó donde esta gente. Y entonces se presentó como el Mesías, el que habían creído. ¿Recordás cuando dice que cuando Jesús le estaba predicando a aquella gente y le dice, Abraham quiso ver mi día y lo vio y se gozó? Y aquellos le dijeron, no tienes 50 años y tú dices que miraste a Abraham. Y le dice, de cierto te digo que antes de Abraham yo soy. Amén. Entonces ahí tuvieron ese otro encuentro ahí, en el seno de Abraham. Y de ahí esa gente se la llevó el Señor porque estaban esperándolo. Toda esa gente, Jesucristo, ¿te acordás cuando vino Magdalena, que fue la primera mujer que lo vio después de su resurrección? Y Magdalena, alegre, lo quería tocar. Y entonces le dice, no me toques porque todavía no he subido al Padre. ¿Amén? Entonces, pero también Jesucristo dijo, nadie ascendió al Padre, sino el Hijo del Hombre que descendió del Padre y está con el Padre. Pero él revela ahí algo, que antes de Jesús nadie había ascendido al cielo, nadie. Entonces Enoc, ¿a dónde fue? Elías, ¿a dónde fue? No fueron al cielo allá arriba, al paraíso, no, ellos fueron a otro lugar, qué sé yo, otro planeta, otro sitio, pero no fueron al cielo. El primero que fue del cielo fue Jesús, aquí, y se presentó al Padre allá con las primicias, con cierta gente que resucitaron con él, después de él, en ese tiempo, y se las presentó allá al Padre, las primicias. Entonces ese es nuestro Jesús bíblico. Cuando Jesucristo dijo, consumado es, el camino estaba establecido, la salvación estaba hecha, y entonces mandó a sus discípulos, les dijo, id por todo el mundo y predicar este evangelio. ¿Cuál evangelio? Que Cristo había pagado el precio del pecado y que ahora los hombres tenían una oportunidad de salvación, que ya todo estaba pago, que ya todo estaba hecho, y dijo, y el que creyere será salvo. Entonces ese es el evangelio, ese es Jesús. Entonces ahora Pablo, que después que funda esta iglesia en Galacias, una región, ¿verdad?, cerca de Turquía. Entonces, él les dice, le llegan noticias al apóstol Pablo
de que esta gente ahora, que habían creído a Jesús, que se les había dado a conocer a este Jesús que te acabo de escribir, y que ellos habían aceptado al Cristo maravilloso y ahora ellos eran judíos y muchos de ellos habían guardado la ley por mucho tiempo, quizás de toda su vida. Entonces ahora ellos estaban tan arraigados a esas costumbres de la ley, que nunca salvó a nadie, porque ese no era el propósito de la ley, salvar, como ya te lo expliqué. El propósito de la ley era educar, ¿verdad? Marcar algo que ya existía. El pecado ya existía. Desde que Adán cayó, el primer asesino fue Caín. El primer polígamo fue Labán. Y así sucesivamente. De ahí la codicia. El mismo Caín manifiesta codicia, envidia y un montón de cosas. Entonces, ahí vemos nosotros que ya el pecado ya existía. Lo que viene a hacer la ley es a marcar el pecado para educar al hombre. ¿En qué sentido? A que el hombre adulteraba. Pero ahora le dice la ley, eso que tú haces se llama adulterio. Y no le agrada a Dios, es un delito. Porque lo que la palabra le llama pecado, los códigos penales de las naciones le llaman delito, ¿verdad? Nada más que la ley de Dios es más explícita, más profunda, más enriquecida, más analizada, más sabia que muchos códigos penales de las naciones de la tierra. Entonces, cuando la palabra dice no adulterarás, no matarás, no robarás, los 10 mandamientos, entonces esos mandamientos y toda la ley vienen a educar al hombre, a enseñarle al hombre que su vida es miserable, que es pecador. Entonces eso hace que el hombre diga, ¿y entonces qué hago? Yo soy digno de muerte. Entonces cuando el hombre reconocía por la ley, lo enmascaraba y lo condenaba, lo juzgaba, lo examinaba y lo decretaba muerto. Seguro. Entonces el hombre conoció otra ley paralela a esta ley que se llamaba la ley de la misericordia. Entonces ya una vez el hombre convencido por la ley de que es pecador, volvía a ver la misericordia de Dios. Y decía, perdóname, Señor. Y le era revelada la promesa. Para que este hombre caminara creyendo en esa promesa. En el Jesús que iba a venir a pagar el precio de su pecado. Lo mismo es hoy. Algunos dicen, ya la ley está abolida. No, la ley no está abolida. La ley lo que está es, la ley es útil. Nosotros no guardamos la ley porque estamos en la gracia, porque ya se nos reveló. O sea, todo el propósito de Dios está completo. Pero ¿qué pasa si nosotros apartamos la ley totalmente? Entonces, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Si matamos la ley totalmente, la quitamos totalmente, ¿de qué nos vamos a arrepentir? ¿Qué va a usar el Espíritu para provocar en nosotros convicción de pecado y llevarnos a Cristo? Entonces la ley está bien, porque la ley nos dice, no matarás, no robarás, igual. Y Jesús inclusive todavía va más profundo, y más deep, más profundo en esto, que dice, oíste que la ley les dijo a ustedes, no cometerás adulterio, pero yo les digo que el que codicia a una mujer, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. En otras palabras, Jesús nos educó mucho más, porque Jesús va a la raíz del problema del hombre, que es el corazón. Entonces la ley no es que ya fue abolida en su plenitud, no la guardamos porque no es necesario. Ahora estamos enseñados por el Espíritu, que es la gracia de Dios. Pero la ley es útil para nosotros aprender qué cosa es pecado. Y nosotros, si nosotros, por ejemplo, somos evangelistas y somos evangelizadores y no le enseñamos a la gente su pecado, ¿y qué usamos para eso? La ley. Entonces, ¿cómo les vamos a enseñar a Cristo si no les enseñamos su pecado? Una cosa es con la otra. Imagínate que hubiera venido Jesús solamente y la ley no hubiera sido dada a Moisés. Entonces Jesucristo, arrepentidos y convertidos y se borrarán nuestros pecados. Y la gente se hubiera quedado, ¿qué es eso? ¿Qué cosa es pecado?
¿Y por qué tengo que arrepentirme de qué? O si hubiera quedado el asunto solo con la ley, ¿cuál fuera nuestra esperanza? La ley nos acusa, la ley nos enseña, la ley nos mata. ¿Y ahora qué? ¿A dónde voy? ¿Estamos entendiendo, amados? O sea, una cosa es con la otra. Pero ¿qué pasó con estos Gálatas? Iban de regreso a la ley y dejaron a Jesús. Ahora resulta que se estaban circuncidando, ¿verdad? Ahora resulta que estaban observando algo, otras cosas de la ley. ¿Y qué pasa? Entonces le dice Pablo, mira lo que le dice. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Otra palabra, dejas a Cristo. O sea, no se puede vivir en los dos pactos. O sea, agarrar porción de uno y porción del otro y hacer una sola mezcolanza. Entonces eso se convierte en herejía. Amén. Los judíos, por ejemplo, los judíos están bajo la ley. Ellos guardan la ley. Por eso es que ellos, la luz de Jesucristo no les alumbra. Nosotros no necesitamos guardar la ley, ¿verdad? Si estamos en la gracia del Señor, toda la ley se cumple. ¿Por qué? Porque Cristo vivió la ley. Cristo cumplió la ley y Cristo en su justicia nos justifica a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nos escondemos en Cristo, alcanzamos el perdón, ¿verdad? Aunque quebremos ciertas cosas de la ley, pero estamos perdonados en el Señor y somos limpios y somos purificados y somos redimidos y somos justificados en Jesús, en su obediencia, en su justicia, en su justificación. Estamos perdonados en Él. Y ahí vienen otras leyes u otros comportamientos de nosotros que son propios de la gracia. Más adelantito vamos a explicar de eso, porque hay que explicarlo. Pero mira cómo dice aquí, sigue diciendo, mira cómo dice. Pues nosotros, dice, por el Espíritu aguardamos por la fe. Entonces, vamos a ver algunas palabritas aquí que les menciona Pablo. Por ejemplo, primero le dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Por qué tiene que decirle el apóstol eso si nosotros no corremos ningún riesgo de caer? Por ejemplo, si su hijo va caminando en una bicicleta, usted le dice, usted mire el peligro. Va como son los muchachos, a veces les gusta el peligro. Muchas veces quieren hacer cosas así. Usted mira que su hijo va en la bicicleta y entonces usted le dice, ten cuidado te caes. Porque usted percibe de que hay peligro y que se puede caer y se puede golpear. Pero si va en una calle que va con mucho precaución y es una calle abierta y todo eso, usted no considera necesario advertirlo. ¿Ya ve la diferencia? Entonces aquí Pablo dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Entonces, ¿por qué tiene que advertir eso el apóstol de nosotros los gentiles? ¿Por qué? Porque hay riesgos. Hay riesgos de caer de la gracia. Hay riesgos. Entonces vamos a ver algunos riesgos. Mira otra palabra que le dice. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En el caso de los judíos y los gálatas específicamente, es la ley. Ellos quieren volver otra vez a las tradiciones que estaban atados. Porque tenés que recordar de que a veces las tradiciones, uno tiende, ¿verdad? Uno es un ser emocional, ¿no? Uno es un ser emocional. Entonces, hay cosas que tenés que dejar porque no te sirven, o sea, pero estuviste atado en las emociones por muchos años. Como por ejemplo, tu mamá te llevaba a la iglesia, por ejemplo, a la iglesia popular,
a la iglesia católica, pues, seamos específicos, un ejemplo, o te llevaba a un lugar donde había aquella comunicación y hay memorias emocionales en usted que le hacen vivir esos momentos bonitos que vivió con su mamá. Pero era una falsa doctrina. Entonces a veces las personas están atadas emocionalmente a las cosas que practicábamos anteriormente, que cuesta romperlas. A pesar de que esas cosas nos pongan en enemistad contra Jesús o nos desliguen de Cristo. Entonces tenemos que cuidar mucho eso. O a veces tenemos una mente muy frágil de ser influenciada y puede hacer de que alguien nos aparte de Cristo. Eso se llama la persuasión. O sea, de que alguien nos endulce el oído y entonces nos enseñen ciertas cosas y entonces nosotros nos vayamos desviando y dejemos nuestra firmeza en el Jesús bíblico. Puede hacer que nosotros nos sintamos en este momento de pandemia, ¿verdad? Solos, y comenzamos a buscar a ver a quién escucho, ¿verdad? Quizás no hay mucha palabra, etcétera, etcétera. Y entonces comienzas a ver, por ejemplo, prédicas que no son sanas. O sea, la palabra te dice examinarlo todo y retener lo bueno. Pero usted tiene que examinar qué es lo que está oyendo en otras cosas, en el YouTube, en otros lados. Usted tiene que analizar cómo usted se está alimentando, porque puede ser que usted todavía no está bien fundado en la fe, que no sabe muchas cosas y entonces, como su iglesia está cerrada, etcétera, etcétera, entonces usted puede hacer de que diga aquí y se prende de un predicador y tiene contaminación. Tiene una doctrina mezclada con verdad y mentira. Y usted se prende de eso. O sea, usted pida la guianza de Dios, la guianza del Espíritu Santo. Y en el caso de Iglesia Casa de Oración, nosotros tenemos estudios bíblicos, todo tenemos durante la semana, sábado y domingo el Facebook Live, pero tenemos estudios bíblicos casi toda la semana. Entonces yo le ruego en el nombre del Señor, porque esa es una preocupación que tengo, algunos hermanos no entran, ¿verdad? Entonces yo tengo que estarlo llamando, pero eso no es suficiente. Por favor, entren todos los hermanos, ¿verdad? Entran la mayoría, pero entren, por favor. Conéctense, porque tenemos que alimentarnos espiritualmente. No nos acomodemos, ¿verdad? Si usted no sabe cómo entrar o lo que sea, pida asesoramiento y entre, por favor. Se lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Así que hay que tener cuidado en este tiempo de qué es lo que estamos alimentando, qué es lo que estamos comiendo espiritualmente hablando. ¿Cómo estamos sobreviviendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces, es menester, es necesario nosotros estemos conectados, por ejemplo, durante la semana en los Zoom y los otros medios que tenemos. Así que en el nombre de Cristo Jesús se lo pido. Amén. Bendito es Dios, dice. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿A qué se refiere con eso? El yugo de esclavitud. ¿Cuál es ese yugo de esclavitud? Es el pecado. Son las obras de la carne. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque hoy en día, amado hermano, hay muchas enseñanzas que andan por ahí en internet, pero hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Muchas enseñanzas que parecieran verdad, y si nosotros no tenemos la habilidad de discernir, podemos caer en eso. Amén. O sea, usted es libre para ver lo que usted quiera, siempre y cuando, hermanos amados, usted no se deje llevar por cosas que lo pueden desviar. Amén. O sea,
Usted analice, es más, inclusive mi prédica, lo que sea, usted analícela si es bíblica. Porque es necesario, es menester analizar por la Escritura lo que nosotros digerimos. Que venga de la palabra. Mire cómo dice aquí. Dice otra vez. ¿Qué quiere decir otra vez? En otra palabra, que volvamos otra vez a los mismos problemas de antes. Por ejemplo, estás escuchando a alguien que te dice que está bien, que puedes pecar y que ya Cristo llevó todos tus pecados y que no hay ningún problema. Hermano, eso no es bíblico en el sentido de que estar en un sentido de que, eso es la supergracia, esa es la mal llamada supergracia, te lo explico. ¿Qué cosa es eso? De que ya como ya levantaron la mano una vez y ya le dijeron, Jesús, te acepto. Entonces muchas personas y enseñanzas que andan por ahí reducen la salvación a solamente el hecho de hacer una oración. Y ya dice, ya está salvo, esa persona ya está salva. Hermano, no es así. Está bien hacer la oración, amén, gloria a Dios. Pero eso es básicamente un inicio. Eso es esencialmente nada más un inicio, casi es nada. A menos que eso se haya hecho de una manera seria y de una manera consciente y de una manera real y genuina. Y eso debe ir acompañado de un arrepentimiento genuino. Y eso debe ir acompañado de una conversión y de un cambio de estilo de vida. Eso debe de ir acompañado de, ese es creer. Amén. Eso es creer. Pero no es decir yo creo y ya está con la palabra. No. Cuando la palabra dice creer, esta es una pregunta o una confesión que nosotros la hacemos con un estilo de vida. No la hacemos solamente con el labio, no, la hacemos con un estilo de vida, el creer. El mismo Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Entonces, miremos cómo sigue diciendo aquí. Dice, de Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, esta gente querían volver otra vez a la ley, producto del emocionalismo que tenían. Las emociones estaban atados a la ley por las emociones. Entonces eran fáciles de que cualquier otro viniera, los persuadiera y los hiciera volver otra vez a la ley, cuando Cristo los había llamado a libertad de la ley. Ahora, mira cómo dice mira cómo dice el 7. Hablando del desligamiento de Jesús, mira cómo dice el 7, dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esa palabra, hermano, nosotros podemos ir bien, bonito, creciendo en el Señor, pero si nosotros no tenemos cuidado y le damos lugar sin analizar a cualquier enseñanza que ande por ahí, puede hacer que nosotros seamos afectados. Entonces, ¿qué es lo que nos aconseja la palabra? Nos aconseja y nos dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Amén. O sea, ahora, ¿por qué permite el Señor que ande tanta falsa doctrina y tanto esto y lo otro? ¿Nos vamos a estar calladitos sin escuchar nada? No. A propósito, todas esas cosas nos despiertan a nosotros. Y es una cosa maravillosa que nosotros tenemos el Espíritu de Dios y cuando escuchamos algo que no es de Dios y que hay una contaminación de herejía, dice que sentimos algo nosotros, una alerta del Espíritu Santo. Y nos da testimonio de que eso que estamos escuchando hay que ponerle atención. Siempre es así, como que tuviéramos un radar para detectar herejía, un radar invisible que no lo vemos. Entonces ahí comienza alerta, comienza ahí pim, ¿verdad? El alerta. Entonces uno tiene que a eso ponerle mucha atención.
y parar la antenita y comenzar a decir, bueno, vamos a analizar esto. Y pásela por el filtro de la palabra y pregunte. Para eso estamos nosotros. Para eso usted tiene su pastor. Si usted está en una iglesia, para eso tiene su pastor también. Ame a su pastor y respete a su pastor. Si usted está en otra iglesia. Bueno, entonces, siempre por algo Dios le pone a alguien ahí que lo guíe. Siempre es así. Entonces, mira cómo dice, sigue diciendo aquí en el 7, dice, vosotros corríais bien, ¿quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Es esencial aquí, mira hermano. Mira la palabra que usa aquí Pablo, obedecer la verdad. Oiga bien eso, obedecer la verdad. Amén. Entonces, es muy esencial. Más adelantito vamos a estar enfatizando acerca de eso. Pero mire, Dios quiera que nos dé tiempo. Sigue diciendo, esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Pablo les habla bien claro. Si ustedes se han apartado de Cristo, quiere decir que hubo una persuasión, pero obviamente no procede de Dios. No viene de Dios. Si no viene de Dios, ¿de quién viene, hermano? Es del diablo. Mira cómo dice, por ejemplo, mira cómo dice, bendito es Dios, bendito es Dios. Sigamos leyendo aquí. Entonces sigue diciendo aquí el 8, dice, el 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, ¿por qué tiene que el apóstol estar enfatizando y enfatizando en esto? ¿Porque no corremos el riesgo de desviarnos y perdernos? Todo lo contrario. Es para que tengamos discernimiento, es para que sepamos que estamos en medio de un montón de cosas, ¿verdad? Pero eso nos ayuda a nosotros a estar velando, estar alerta. O sea, esas falsas enseñanzas, esas falsas herejías, todo eso siempre va a estar. Siempre van a estar las herejías, siempre van a estar las nuevas olas, así que siempre se levantan en la iglesia y comienzan a azotar a la iglesia. Las modas que vienen de falsas doctrinas a la iglesia y que azotan y que ahorita es esto y que ahorita es lo otro y que ahorita es a lo otro y siempre vienen a veces arrastrando a un montón de gente. Pero nosotros estemos firmes en la doctrina de Cristo Jesús. No tenemos que aprender nada nuevo. Ya lo que está escrito aquí y eso es lo que nosotros debemos de examinar y dominar bien. En cualquier invento que venga otro y otro, ¿no? Aquí ya está todo. Amén. Sigue diciendo aquí mira cómo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué te parece si vamos a Lucas 12:1? Lucas 12:1, mira cómo dice. Lucas 12:1. Lucas 12:1. Bendito es Dios. Dice, en esto, juntándose por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, oiga bien, ¿a quiénes es que les dice? Primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Amén. O sea, esta gente, Jesús les dice, guárdense de la levadura de los fariseos. Otras palabras, guárdense del estilo de vida, por llamarlo de algún modo, religiosa que ellos viven. ¿Por qué? Porque ellos enseñan y no viven, enseñan y no practican. Amén. Eso se convirtió, y Jesús le dijo, hipocresía. Ese es otro problema. Entonces, en otras palabras, hablar y no vivir. Eso se puede convertir en un estilo. Eso es caer de la gracia también. Nosotros podemos caer en eso si no nos cuidamos. No solamente herejía, no solamente cosas enseñanzas, no solamente eso. Podemos caer en el error de hablar y no practicar, de escuchar y no practicar, y no vivir.
Eso se llama hipocresía, eso se llama también fariseísmo. Y tenían los fariseos, además de eso, un montón de reglas. Había que lavarse las manos, había que lavarse los pies, había un montón de reglas. Jesucristo se los dijo. Un montón de tradiciones, un montón de reglas. Entonces, eso es otro problema. No, nosotros somos libres en Cristo y tenemos una doctrina. Aquí ya está la doctrina. Somos libres en Cristo. Amén. Entonces, regla no es doctrina. Reglas son reglas que se pueden aplicar y algunas son buenas, pero eso no te salva. Tradiciones, eso no te salva. Tenemos que diferenciar qué cosa es tradición, qué cosas son reglas y qué cosa es doctrina de Cristo Jesús. O sea, las reglas no son obligatorias, a menos que sean útiles. Pero hay personas que enfatizan en las reglas como doctrina o enfatizan en las tradiciones como doctrina. Y si no cumples esta tradición o si cumples esta tradición, te vas a morir. No, nosotros somos libres en Cristo Jesús. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay iglesias que no celebran cumpleaños, por ejemplo. Nosotros sí celebramos cumpleaños, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema con celebrar el cumpleaños? Hay iglesias que no celebran el Día de la Madre, por ejemplo. El Día del Padre. Nosotros lo hacemos. ¿Eso es regla o es doctrina? Esas son tradiciones. Esas son costumbres. Pero eso no se puede convertir en una doctrina. Y me vas a decir a mí que porque yo celebro el Día de las Madres y quiero decirle a mi mamá, Dios te bendiga ese día, o quiero decirle a mi esposa que me ha dado hijos, Dios te bendiga ese día, y quiero llevarla a comer, como sea, y alguien me va a decir a mí que me voy a perder por eso. No es así. Entonces, esas son las cosas que está hablando aquí el Señor Jesús. La doctrina, nosotros somos libres, nosotros si queremos celebrar el Día de las Madres, amén, gloria a Dios. Si queremos celebrar el cumpleaños de un hijo, gloria a Dios. Hay otras iglesias que no lo hacen, ¿verdad? Pero eso es cosa de ellos. Pero hay doctrinas fundamentales de la palabra de Cristo Jesús que eso no hay vuelta para atrás, no hay sombra de variación. Por ejemplo, lo que te explicaba de Jesús anteriormente, eso es fundamental, eso no puede ser cambiado. Y en eso es que nosotros somos llamados a obedecer en eso. Y así hay un montón de cosas. Amén. Entonces, eso es así. Entonces, entendamos que lo que es doctrina, lo que es tradición, y lo que es reglas o costumbres, esa es otra cosa. Pero no es doctrina. Entonces, ese es el Evangelio de Jesús. Entonces, eso nosotros tenemos que tener discernimiento para poder vivir libres en Cristo Jesús. Amén. Entonces, seguimos aquí. Mira cómo dice Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Vamos a ir a Gálatas otra vez. Gálatas 1:8. Mira cómo sigue diciendo aquí. Vamos a leerlo desde el 6 para que entendamos un poco mejor. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Eso quiere decir anatema. Amén. Entonces, y Pablo en Gálatas hace una distinción
y dice, Pedro predicó el evangelio de la circuncisión, yo prediqué el evangelio de la incircuncisión. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que son dos evangelios? No. Lo que pasa es que uno es apóstol principal para los judíos, Pedro, y Pablo, apóstol principal para los gentiles. Son definiciones de ministerios. Cada ministerio es original, con un mismo principio, predicar el evangelio, pero las personas a las cuales es dirigido ese ministerio cambia. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando acá en Canadá, en British Columbia, Canadá, aquí evangelizar, predicar y hacer un montón de cosas diferentes a nuestros preciosos países de orígenes, Latinoamérica. Es totalmente diferente. Amén. Por ejemplo, aquí para usted ir a visitar a alguien tiene que hacer una cita, llamar y decirle que te reciba. Eso es así. Y tienes que viajar 1 hora o media hora y en horas determinadas. ¿Por qué? Porque todo el mundo estamos ocupados en el día. Todo el mundo estamos ocupados. Que la vida es con horarios y un montón de cosas. Entonces el estilo es diferente, pero se hace la obra de Dios. Entonces son cuestiones que cambian. Entonces, por ejemplo, ¿los gentiles tenían ley? No, ellos nunca fueron educados con la ley. Entonces el mensaje iba a ser igual, pero con una manera que los gentiles pudieran entender. No te olvides que los gentiles eran enseñanzas paganas, enseñanzas, por ejemplo, le hablabas de sacrificio, por ejemplo, a un gentil que había sido creado haciendo sacrificios para niños, por ejemplo, a sus ídolos. Y ahora aquí le vienes a hablar de sacrificio, entonces tenías que explicárselo. Pablo tenía que explicárselo. No hacían los judíos. Les hablas de sacrificio. Esa gente fue educada toda su vida en sacrificios correctos. Son dos cosas diferentes. Entonces por eso Pedro, su llamado era a los judíos. Apóstol principal para los judíos. Pablo, apóstol principal para los gentiles. Pero no es que sean dos evangelios. No son dos evangelios, como algunos dicen por ahí. No, es un solo evangelio. Y los 12 apóstoles tiraron el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo es el fundamento. Por eso dice fundado en el fundamento de los apóstoles. No eran sus propias ideas, no eran inclusive sus propios ministerios, no eran sus propios estilos de vida, no. Era el fundamento, era Cristo Jesús. Pablo también estableció el fundamento en los gentiles. Entonces, ese evangelio, dice Pablo, si alguien viene predicando otro evangelio que no sea el que nosotros ya hemos predicado, sea maldito. Aunque sea un ángel del cielo, imagínate que un ángel viniera, ¿puede ser eso probado? Sí, a ver dónde estamos parados, si no la palabra nos la advirtiera. Que haga grandes señales, que haga prodigios, que haga esto, que haga lo otro, que haga un montón de cosas. Y entonces después comienza a decir muchas verdades, pero al mismo tiempo dice que Jesucristo no resucitó. Entonces ya es otro evangelio. Puede ser que el 90% de lo que predique y las grandes señales que haga sean de acuerdo a las palabras, pero un 10% con otra levadura, ya leudado con otra cosa. Leudar es amalgamar la masa, ¿verdad? La masa, echarle otra cosa a la masa para hacerse que se abunde. Entonces ya no es pura. Lo mismo es un evangelio que se predique el 95% bíblico y el 5% herejía. Y tal vez ese 5% es una verdad fundamental, que Jesucristo no vino en carne, por ejemplo. Entonces ya eso es falso.
eso está contaminado. No, Jesucristo vino en carne. Entonces decimos amén. Amén. Así es que, amado hermano, ahora, ¿cómo nosotros no caemos de la gracia? Mira cómo dice el 4 y el 5, creo que vamos a leerlo ahí. Mira cómo dice, Gálatas 5, 4, 5, perdón. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Cómo se vive este evangelio? Por el Espíritu. ¿Y cómo se recibe el Espíritu? Por la fe. Fíjate que ahí mismo en Gálatas 5:16 en adelante, Pablo específicamente comienza a hablar de las obras de la carne. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen que son perdonados, que son cristianos, pero viven como cualquier mundano. Y entonces aquí Pablo le dice a esa gente que se están engañando a sí mismos. Mira cómo dice el 5:16. Después vamos a regresar al 5:5. Mira, dice, digo pues, andad como en el Espíritu. No es una sugerencia, no es una ilusión, no es una hipótesis, no, es una instrucción apostólica que si nosotros queremos estar firmes en Cristo Jesús, que dice, andemos en el Espíritu. Así de simple, así de sencillo, andemos en el Espíritu. Entonces, así se mantiene firme uno en la fe. Así se mantiene uno firme en la libertad en Cristo Jesús, andando en el Espíritu. Estando en el Espíritu. Y no andando en la carne, y no estando en la carne. Esa es la palabra que nosotros estamos en la carne, pero no militamos en la carne. Mira cómo sigue diciendo, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiere decir que la carne tiene deseos. Satisfacer, ¿qué cosa es? Alimentar. Si usted tiene hambre de comer, por ejemplo, entonces usted come porque usted tiene una necesidad y entonces usted se satisface, ¿verdad? Entonces usted dice, ya comí, ya estoy satisfecho, ya comí. Entonces la carne constantemente va a pedir y va a buscar una excusa. Aún estando en el Evangelio, muchos buscando una excusa para satisfacer su pecado. Para satisfacer su pecado. Escondiéndose como cristianos todavía. Entonces mira cómo sigue diciendo. Dice, andad en el Espíritu. Y entonces después sigue diciendo, ¿cuáles son los deseos de la carne? Te pido que lo leas en tu casa. Ya no tenemos mucho tiempo. Pero vamos a ir al 21, dice así, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y no le está hablando a los mundanos, le está hablando Gálatas en este pasaje a los cristianos, a las personas que estamos en Jesús, que estamos en Jesús, que estamos en Cristo Jesús. Amén. Entonces le está diciendo a las personas que hemos dicho, sí Jesús, gracias Padre, te sigo, gracias por tu salvación, te sigo. A nosotros nos está hablando. Entonces él sigue diciendo aquí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué es andar en el Espíritu? Nosotros que somos llenos del Espíritu Santo, ¿ya? Mantener el fuego del Espíritu, mantener la devoción para mantener el fuego del Espíritu, mantener la obediencia, como dice Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y después dice, y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador que estará con vosotros siempre. Entonces, ¿cuál es la clave para recibir el Espíritu Santo? Obedecer sus mandamientos, según Juan 14:15. Ese es el requisito para recibir el Espíritu Santo, guardar los mandamientos. Entonces Él va a rogar al Padre para que nos dé otro consolador que va a estar con nosotros siempre. Entonces, con el Espíritu Santo
Y Pablo mismo le dice a Timoteo, aviva el fuego de Dios que está en ti, el don que recibiste, el don, hablando del Espíritu Santo. Dice, no apaguéis el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos en el Espíritu, las obras del Espíritu, nosotros vamos a caminar en esas obras del Espíritu para estar firmes y no caer. Por eso aquí Pablo dice, y un capítulo entero les advierte y les dice, anden en el Espíritu y no anden en las obras de la carne. Amén. Entonces, esa es la manera de nosotros estar firmes en Cristo Jesús, firmes que fuimos llamados a Cristo Jesús, firmes en su doctrina. Apocalipsis 3:11 dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, la corona de la vida, la corona de justicia. Entonces, ¿qué sentido tiene que la palabra te diga, retén lo que tienes? Entonces, si no corremos ningún riesgo, no tiene ningún sentido que te diga, retén lo que tiene. Pero como tiene sentido y nos podemos desviar y nos podemos caer de la gracia, Él nos dice, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Esa es la palabra del Señor. Entonces, vemos el ejemplo de Lot saliendo de Sodoma y Gomorra. Un ángel agarra a Lot y a su mujer y lo otro a las hijas, 2 ángeles los sacan. ¡Uy! Escapa por tu vida, le dijeron aquellos 4. Y entonces Lot se queda y le dice, Señor, ya que he hallado gracia con ustedes, si me voy al monte, era el refugio de Dios, oiga bien, era el refugio de Dios, los ángeles le dijeron, vete al monte, porque yo no voy a hacer nada si tú no has llegado al monte. Era el refugio de Dios dado por los ángeles, instruido por Dios a los ángeles. La instrucción era correr al monte. Y el ángel le dice, escapa por tu vida, escapen por su vida. Entonces Lot se queda con una humildad, según él, y le dice, Señor, ya que he hallado gracia delante de ustedes, si yo me voy al monte, puede hacer de que el fuego me alcance. Permítanme ir a esa ciudad pequeña que está allí. ¿No es ella pequeña? Como quien dice, es insignificante, no va a pasar nada. Entonces le dice el ángel, bueno, he escuchado tu súplica, vete. Y más abajito dice, y Dios perdonó a Zoar, porque Lot se fue a refugiar ahí. No dice no la perdonó, sino que dice que no la destruyó. Pero aquí viene la pregunta, ¿era digna esa ciudad también de ser destruida? Sí. Pero Lot se fue a meter ahí. Entonces, ¿cómo era esa gente de ahí de Zoar? Si iba a ser destruida, igual que Sodoma y Gomorra, y todo dice los lugares vecinos, entonces, ¿cómo era esa ciudad? Plagada de pecado. Pero ahí se fue a meterlo. O sea, así nos puede pasar a nosotros. Estando en Cristo, ¿cuál es el refugio? Persevera hasta el fin. ¿Cuál es el refugio? Cristo Jesús. ¿Cuál es el refugio? Que Él va a venir a llamarnos. ¿Cuál es el refugio? Que seamos obedientes a su doctrina. Esa es la instrucción. Nuestro refugio es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es nuestro refugio. Pero si nosotros le decimos, no, es que haciendo otras cosas, o no, haciendo esto, es que esto me parece bien, no. Lo que es la doctrina bíblica. Mantengámonos ahí. Otro ejemplo, su esposa vuelve a ver para atrás. Alguien podrá decir, y tanto así, tan rudo es el asunto, que solo por volver a ver para atrás, entonces esa mujer se quedó con una estatua de sal. Ese no es el punto. El punto es que ella mira hacia atrás, símbolo de lo que todavía está anhelando. Ella sale casi a la fuerza, pero su corazón se está quedando allá atrás. Así le puede pasar a uno,
todavía anhelando las cosas pasadas, la vida antigua que dejaste. Por eso dice Pablo, otra vez esclavizados al yugo, otra vez al mismo estilo de vida anterior, otra vez al mismo estilo de pecado, de vida de pecado. Más abajito les dice en el Gálatas 1, todo lo que han sufrido para volver otra vez a la esclavitud. Así nos puede pasar a nosotros, todas las pruebas que hemos pasado, todas las tribulaciones que hemos pasado, el grado de madurez que hemos alcanzado, el grado de carácter en Cristo que hemos pasado, las batallas, las glorias que nos ha dado el Señor, y otra vez volver atrás. No se puede. Hay que estar firme. En este momento estamos aquí, sigamos adelante. Ese es el consejo de Dios. No nos desviemos ni para la derecha ni para la izquierda. Mantengámonos firmes en la doctrina que hemos aprendido. Mantengámonos firmes en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida. Y el mensaje en resumen es: mantente firme. Dice que mantengámonos firmes varonilmente, dice la Escritura. La palabra dice, ya no hay griego ni judío, ya no hay mujer ni hombre. Dios trata con todos de manera igual. Dios trata con todos de manera igual. Mantenga firme en lo que usted cree, en lo que ha creído. Acuérdese que usted creyó en un Jesús verdadero que se levantó al tercer día. Manténgase firme en las enseñanzas de Jesús, en la doctrina de Cristo. Manténgase firme ahí. No tome decisiones importantes en su vida que van a afectar espiritualmente su casa, su familia, así a la ligera. No. No es el tiempo para darnos esos placeres y esos gustos de decir yo hago esto y hago esto. No, manténgase firme. Si usted va a tomar una decisión importante en su vida, póngala en las manos de Dios, espere. Acuérdese que Dios tiene 3 maneras de contestar cuando usted tiene una petición importante. Número 1, Dios dice sí. Número 2, Dios dice no. Número 3, Dios calla y no te dice nada. Eso significa que hay que esperar. Si Dios te dijo sí, amén. Si Dios te dijo no, no estés insistiendo como aquel profeta Balaam. Dios le dijo no y él se vino otra vez a preguntarle a Dios y le dijo Dios no, le dijo otra vez, pero después se fue. No, si Dios dijo no es no. De algo Dios nos está librando. Consecuencias trágicas y terribles. Si no estás convencido de tomar una decisión real, seguro, no te muevas. Tampoco es que vas a decir, oré a Dios y entonces voy a hacer esto. No es así. Si oras a Dios, tú esperas. Y si Dios no te contesta, entonces espera. Espera. Pero cualquier decisión importante puede traer muchas consecuencias, así que espera, aprende a escuchar la voz de Dios, aprende a esperar en Dios, pacientemente, por la fe. Se vive en el Espíritu, vivir en el Espíritu es vivir en el fruto del Espíritu, es hacer fluir el fruto del Espíritu, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el Espíritu, a los mismos Gálatas les dice, ahí en Gálatas 1, les dice, ¿recibiste el Espíritu por la fe o por las obras? Por la fe. Por la fe se vive, hermanos amados, en este caminar. Por la fe. Bendito Dios, gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias Cristo maravilloso. Espero, bendito Dios, gracias. Espero, hermano amado, que Dios te haya bendecido en esta noche. Gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús.
Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos, Señor mío, por todas aquellas personas que de alguna manera, Señor mío, están pasando tribulaciones y pruebas. Amén. Oramos, Señor mío, en el nombre de Jesús, a todo lo largo y lo ancho de Latinoamérica, Señor mío, y todos aquellos lugares que nos ven, en Europa, Señor mío, Estados Unidos, en Canadá, Latinoamérica, Australia, en cualquier sitio, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, en cualquier sitio, Dios mío. Oramos por esas personas, bendito Dios. Las bendecimos, las dedicamos a ti, bendito Dios. Revélales a Cristo, trae espíritu de sabiduría, trae espíritu de entendimiento, Señor mío. Aquellas personas, Dios mío, que todavía, Señor de la gloria, están batallando y no pueden entender la palabra, Señor amado. Que no venga el desánimo a ellos, Señor mío, sino que venga el amor, sino que venga la determinación de seguir adelante, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Te pedimos, Dios mío, por todos aquellos matrimonios que están pasando dificultad. Aquellos matrimonios, bendito Dios, que están pasando prueba. No te des por vencido, mujer. No te des por vencida. No te des por vencida. Aquellos hombres, Padre, que están batallando por sus hogares. No te des por vencido, varón. No te des por vencido. Aquellos niños, Señor mío, que están bajo sufrimiento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, trae, bendito Dios, consuelo y hazle ver a esos niños que tú te interesas por ellos y que tú ves a esos niños, aunque sean niños pequeños, Señor amado, que tú escuchas sus oraciones. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. No te desanimes. Acuérdate que el Señor vino para librarte. Solo dile al Señor, Señor, ¿cómo es que, Señor mío, debo de verte? Señor, caiga de mis ojos toda venda y ayúdame a verte correctamente. Y ayúdame a tener confianza en ti. Ayúdame, Señor. Dile, no permitas que yo desmaye. Ayúdame a esperar, Señor, en ti verdaderamente. Dile, amado hermano, amada hermana. Ten paciencia. No estés pensando en el divorcio así. No. Pelea tu batalla. Pelea tu batalla, porque precisamente para eso es que tú estás allí en esa familia, en ese hogar. Pelea tu batalla, pelea tu batalla, pelea tu batalla. Levanta el altar en esa casa. Gracias, bendito Rey maravilloso. Trae salud, Padre, en aquellas personas que han sido contaminadas con COVID, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, trae salud. Trae salud, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Trae salud, Dios mío. Trae salud, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti te damos la gloria. A ti te damos la honra por los siglos de los siglos. Jehová te bendiga, Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Señor te bendiga en gran manera. Verdaderamente, acuérdate que tu Jesús es real y está ahí. Acuérdate que Jesús es personal. Aprende a vivir con Él todos los días de tu vida. Él no te va a defraudar, jamás, nunca. Para eso Él vino. Para eso es que Él te llamó. Para eso es que Él derramó su sangre. ¿Cómo no te va a dar todas las cosas si dio su vida por ti? Experiméntalo realmente. Dios es bueno. Que Dios te bendiga en gran manera. En el nombre de Jesús.